En los últimos años, las enfermedades por consumo de tabaco han ido en aumento. El sector salud debe destinar al menos 10,000 millones de pesos cada año en atención médica. Sin duda, fumar nos cuesta caro y lo pagamos todos. Hoy hablaremos sobre este tema. Bienvenidos a Punto y Coma. El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública de todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas mueren al año a causa del tabaquismo, de las cuales 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890,000 son no fumadores expuestos al humo del cigarro. Tan solo en México, más de 40,000 personas mueren cada año por enfermedades asociadas al tabaquismo, el equivalente a 110 fallecimientos diarios. Pero, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos pagar las enfermedades por tabaquismo? Un estudio hecho por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reveló que cada año se gastan al menos 10,000 millones de pesos en atención médica atribuibles al consumo de tabaco, sin contar los costos ambientales por el uso de fertilizantes y pesticidas para la producción de la planta del tabaco. Ante esta situación, la Secretaría de Salud busca sensibilizar a la población a través de campañas para que conozcan los efectos negativos del tabaco, que restan entre 12 y 15 años de vida a los consumidores. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y hoy nos acompaña un especialista para hablar de este tema de por qué fumar nos cuesta todo. Pero déjenme les presento a mis compañeras Yasmín Jalil. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Mi querida Mariana H. La fumona de la mesa. La fumona de la mesa. La H con Lo siento, todo. pues qué, bueno, pues por lo menos que tengamos parejo, ¿no? Una súper saludable y yo súper no saludable. Sí, pero nos cuesta sin impuestos, mi Sí, querida qué mala Mariana. onda, les voy a pasar una lana. Y por eso está Eric Antonio Ochoa, él es director de iniciativas en salud pública de la Fundación Interamericana del Corazón México. ¿Cómo estás? Muy bien, Fabiola, encantado de estar aquí. Pues platícale a Mariana, ¿por qué nos cuesta tanto que fume? Es un buen punto, y digo, se trata no de, digamos, ir en contra de los fumadores, Pues ¿no? no. Sino de fortalecer las políticas, que creo que eso es algo en lo que sí nos queda de ver un poco este sexenio, que prácticamente no ha habido ningún avance. Desde hace ya más de 10 años hay un convenio marco, que es un tratado internacional con fuerza vinculante. Para el único tema de salud pública que existe algo así es para el tabaco. O sea, no hay para alcohol, para drogas ilegales incluso, algo que sea con unas directrices tan claras de lo que los gobiernos deberían de hacer para proteger a la población, ¿no? Sobre todo niñas, niños, adolescentes que no se inicien en este consumo. Y se han hecho algunas cosas, ¿no, Toño? O sea, ahora ya cuando vas a un restaurante, sí ya no puede fumar la gente adentro. Durante mucho tiempo también en los antros, pues ya no podías fumar. Eso ya como que se fue aligerando Los un poco. espacios libres de humo en las oficinas públicas, en las Exacto. empresas. Pero fíjense, por ejemplo, eso que mencionan, ¿no? De que ya no se permita fumar en lugares cerrados. Eso es una legislación que se tiene en algunas entidades federativas, por ejemplo en Ciudad de México. Pero no en todas. Pero no en todas. O sea, por ejemplo, la legislación nacional permite que haya áreas reservadas para fumadores. Estamos hablando que de todo el país, solamente 11 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, tienen una legislación que protege de que no se fume en espacios cerrados. Pero el resto de la población, ¿no? Por ejemplo, en esa política, pues sigue todavía muy vulnerable, ¿no? Incluyendo pues a niñas, niños, ¿no? Pues que también pues van con los papás o Claro, a restaurantes. Y están fumándose todo. Y de todos modos están Tú expuestos. eres la contraparte. Tú No. sientes la discriminación cuando entras a un restaurante. No, fíjate que
en un principio, y me acuerdo perfecto que estábamos en el programa Nada a Medias, en donde estaba, en Cadena 3, hace muchos años, estaba yo, estaba Yuri Sierra, que Yuri fuma como una chimenea. Y entonces estábamos así con esta onda de, no, es que en las cantinas sí se pueda fumar, que en esto sí se... Ahora me doy cuenta, porque yo después dejé de fumar y volví, como tantos, ¿no? Pero yo decía, no, que en las cantinas sí se fume. Ahora no me molesta que no se fume en restaurantes, no me molesta que no se fume, hasta en el cine se fumaba antes, en los aviones, bla, bla. Y lo que creo es que aunque te tengas que salir, el asunto es que cuando llegas a tu casa igual estás todo el tiempo con el cigarro, es decir, no es nada más una cosa de restricciones a nivel social, sino que con el simple hecho de que tengas en la tienda de enfrente la posibilidad de comprarte las cajetillas que quieras, pues ya le estás causando un daño no nomás a tu cuerpo, sino a la sociedad, en los gastos. En los gastos, este es un punto bien importante porque en general la industria tabacalera se presenta como un gran contribuyente, ¿no? Dicen, bueno, es que yo por impuestos pago, en este año, por ejemplo, ellos pagaron de impuesto específico 38 mil millones de pesos, o sea, pero si lo vemos con lo que cuesta en términos de atención médica para los fumadores, cuyo estimado en nuestro país es de alrededor de 75.400 millones de pesos, cada año, o sea, hay un déficit fiscal, ¿no?, generado porque hay pues impuestos que son mucho más bajos de lo que en realidad el país requiere para llegar a un punto de equilibrio en el que no exista déficit fiscal. Y digamos, hay como muchas organizaciones, no solamente nosotros que estamos en el tema de adicciones, sino también las que ven enfermedades, ¿no? Y que esto es, o sea, en los últimos años hemos visto cómo ha habido un recorte de entre el 5 y el 10% en todo el sector salud, ¿no? Y si ya de por sí hace 5 o 10 años ya nos quejábamos un poco de cuál era la capacidad en los hospitales para la atención médica, pues ahora pues justo vemos que hay pues ahí también una situación pues que no hemos podido corregir, ¿no? ¿Cuál es el costo económico de fumar para los hospitales, para México? Se estiman alrededor de un 10% de todo el presupuesto que se le dedica a hospitales del sector salud. El 10% es solamente para la atención de enfermos de por esta adicción, el 10%. Ahora, Eric, ¿puedes comentarle a nuestro público exactamente por qué decimos que nos cuesta caro? Porque se requiere una atención en el sector salud. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el tabaquismo o que van agravándose por el tabaquismo? Esa es una pregunta, Fabiola, clave, porque hay, digamos, diversas enfermedades, cada vez el catálogo se hace más amplio, de las que ya se tienen ampliamente documentadas, ¿no? Son enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades del pulmón, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad en la que se pierde, digamos, flexibilidad en el pulmón, ¿no? Que mucha gente la confunde con cáncer, ¿no? O sea, son enfermedades distintas. Y hay también cualquier cantidad de tipos de cáncer que también pues están potenciados por el consumo de tabaco. De infarto agudo al miocardio, por ejemplo, de cada 2 personas que mueren por infarto agudo al miocardio, 1 es fumador. Eso es altísimo. El 90% de las personas que mueren por cáncer de pulmón son fumadoras. El 80% de las personas que mueren por enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fumadoras. Y así, o sea, va sumando enfermedades. Y aquí también, Mariana, una noticia que es... Y todos vamos a ver a Mariana. Considerarla. ¿Qué traes conmigo? No. Es que en general es para las mujeres, pues. Las mujeres tienen una caja torácica más pequeña que los hombres. Bueno, sí, como entonces, está muy delgadita su caja torácica, sí, es más chiquita. Y digo, como puede ser el mismo consumo, ¿no? Los riesgos son potencialmente más graves en una mujer, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, para darles una idea, ¿no? La estadística que tenemos. En México fuman, ¿no? Por cada 4 hombres hay una mujer fumadora, ¿no? Esto era antes una relación, ¿no? Que eran más hombres por cada mujer, se ha ido reduciendo porque cada vez hay más mujeres fumadoras. Cuando vemos el número de muertes estimadas, ¿no? Digamos que a las mujeres les debería de corresponder, si fuera lineal, el 20%, ¿no? Porque son 4 hombres por cada mujer. En el número de muertes estimadas en este momento es el 40%.
O sea, hay una carga mucho más fuerte, ¿no? Ya cuando se trata de determinar los decesos, que digamos que si fuera una relación lineal de por lo que fumas. O sea, el 20% de las mujeres se mueren en relación. El 40 ya. El 60 a los hombres y el 20 a las mujeres. O sea, hay un 20% en proporción de fumadoras, pero se muere el 40%. O sea, se mueren más, son más débiles. Claro. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos? Mientras, les vamos a invitar a que participe en nuestro Pregunta del Día en @puntoycoma_tv, y es, ¿crees que el aumento de impuestos al tabaco podría ser una forma de recaudar dinero para servicios del sector salud? 17% considera que sí, es la mejor idea, 17% dice que podría ser beneficioso, 67% dice que es una estrategia de robo, 0% no solo es perjudicial. Quien piensa que es un robo, que nos explique por qué, ¿no? Regresamos. El nivel de consumo de tabaco en México, 16.4% de la población de 15 años o más en el país son personas fumadoras activas. Ahí está, Sachecita. De este porcentaje, 7.6% son fumadores diarios, 8.8% ocasionales. Estos datos fueron obtenidos de la encuesta global de tabaquismo del 2015. Quiero que esté aquí Kimberly Armengol para que haya una fumadora de verdad, porque ella sí es fumadora, pero pesada. Y diaria, ¿no? No, sí, está cañón. Y además, vean, el periódico Excelsior realizó un artículo muy interesante al respecto, el cual, como siempre, pues les vamos a compartir en nuestra cuenta de Twitter, que es @puntoycoma_tv, para que usted participe con nosotros. Y mi querido Eric Otoño. Que creen que Antonio es apellido, pero ¿sí? En mi caso, pero digamos que mucha gente pues me dice Toño también, porque pues, sí piensan que es mi nombre. Claro. Pero... Oye, pero hay una cosa muy interesante que están proponiendo sobre subir los impuestos a las cajetillas de cigarro y esos impuestos que se vayan para la reconstrucción de todo lo que se vino abajo con el sismo. Fíjate que sí es una propuesta que estamos haciendo, porque déjenme decirles, y eso pues no se va como para el público en general, porque hay personas que nos dicen, sobre todo fumadoras, que nos dicen, oigan, pero es que le han estado subiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, ha aumentado mucho el precio en los últimos años. La verdad, el último ajuste que se hizo por impuestos fue en el año 2010, empezó a aplicarse a partir del 2011. O sea, todo lo que le ha subido después de ese año ha ido directamente a la ganancia de las tabacaleras. O sea, no es que haya aumentado la contribución para la atención de hospitales, de centros de prevención. O sea, absolutamente, ¿no? Y en el caso nuestro, estamos haciendo una propuesta en Cámara de Diputados que tiene que ser discutida esta semana, porque es el plazo que hay, en el que se pueda hacer un ajuste importante a los impuestos, para que, por una parte, logremos reducir el déficit fiscal, pero teniendo ingresos adicionales, nosotros consideramos que si hay un incremento significativo, habría una recaudación adicional de 10,000 millones de pesos y habría también una reducción de la prevalencia de 30%, que es muy importante, ¿no? Porque recordemos que para nada es más sensible, ¿no?, el consumidor de tabaco que al precio, y eso también, o sea, entre más joven es mucho más sensible al incremento de los precios. Por eso es que es una de las políticas que también, ¿no?, logra disminuir prevalencia y no solamente tiene un fin recaudatorio, tal cual, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo esta propuesta para que esos 10,000 millones de pesos adicionales se puedan destinar a las zonas afectadas por los sismos, ¿no?, que pocos países, la verdad, o sea, a nosotros nos tocó en septiembre, pero pocos países tienen 2 sismos importantes en un mes, ¿no? Claro. En el que, a diferencia del 85, ¿no?, en el que la mayor parte de los daños estuvieron centralizados en la Ciudad de México, pues ahora no. O sea, ahora en realidad tenemos zonas muy afectadas, severamente afectadas en Chiapas, en Oaxaca, hay algunas partes de Guerrero, Morelos, ¿no?, el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, ¿no?, que fueron entidades severamente afectadas y en las cuales creemos, ¿no?, estimamos que el cálculo que hizo en su momento el presidente de que todo eso nos iba a costar 37,000 millones de pesos,
creemos que está a la baja, o sea, hay una subestimación. Muy probablemente va a ser más, ¿no? Por ejemplo, el secretario de Educación ya dijo que solo para la reconstrucción de las escuelas son 20,000 millones de pesos, ¿no? Entonces dejaría 17,000 para hospitales y para vivienda, que son 2 rubros prioritarios para la reconstrucción. O sea, y hay una cantidad de afectaciones que están confundidas, ¿no? Con los sismos ya empieza, por ejemplo, a verse en la Ciudad de México afectaciones al abasto de agua, ¿no? Porque se movieron, y si ya teníamos fugas, ahora pues se tronaron más tuberías y tenemos desabasto, más desabasto, se pierde más agua después del sismo. Y eso estoy seguro que no está estimado. Y esto sería una propuesta temporal, es decir, durante el ejercicio fiscal del próximo año. Lo estamos proponiendo que se pueda hacer para 3 años, porque generalmente la reconstrucción de las viviendas no es algo que se hace tan de manera inmediata, reconstrucción de hospitales, y que se le pueda dar como seguimiento, porque no solamente se trata de que aumenten los impuestos y que digan, pues va todo para los políticos. O sea, no, queremos que también haya mayor vigilancia de cómo se destinan esos recursos, porque como todo puede llegar a una sola bolsa, pues ahí es donde se pierde, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado en los últimos años? Pero no hay algo de contraproducente ahí, es decir, lo que quisiéramos es un país libre de tabaco. Entonces así mucha gente va a decir, bueno, yo pues no voy a dejar de fumar porque estoy ayudando a la gente del temblor. Por altruismo. No, o sea, no voy a fumar por altruismo. Puede ser, digo, un argumento, ¿no? Pero pensemos, ¿no? Que para el fumador, el fumador adulto, ¿no? Que ya lleva años fumando, es mucho más difícil, ¿no? A veces tienen menos sensibilidad a las variaciones de los precios, ¿no? Dicen, tienen demanda inelástica, porque sí, aunque les suba, no sé cuánto cuesta una cajetilla, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Te puede costar hasta 200 o más, ¿no? Si haces la comparación con México. O sea, sí, hay una situación ahí, sobre todo con los fumadores adultos, pero pensemos también en que los más jóvenes sí tienen una mayor sensibilidad a esas variaciones en los precios, que al final es lo que también, o sea, el mayor impacto no es solamente tener más dinero, sino es hacer una reducción de prevalencia. Oye, Mariana, por ejemplo, ¿tú estarías dispuesta a pagar más por seguir fumando sabiendo que ese dinero se va a la reconstrucción? A ver, ¿sí? Sí, pero sabiendo que porque se va a ir, ahora sí que por altruismo o porque el vicio es muy fuerte. Exacto. Por el vicio. Sí, la verdad es que sí. Pero es un poco lo que dice Eric, la gente que tiene lana, la gente que tiene recursos, de todas maneras lo va a comprar, ¿no? Pase o no pase, pero por lo menos que esos impuestos pues sirvan de algo para o también para la investigación, ¿no? Sí. Hace falta mucho dinero. En realidad, lo que se destina, por ejemplo, a campañas de prevención en México es muy, muy bajo. Y son muy, muy malas. O sea, esta onda cuando empezaron a poner una rata muerta en las cajetillas, o ahora que ponen un cigarro así, produce disfunción eréctil. O sea, cosas que dices, neta, esto a mí no me está asustando para nada para no fumar. ¿Me entiendes? Me da risa y mejor volteo la cajetilla. Creo que ir más de fondo, más al fondo de lo fuerte que es la adicción al tabaco. Platicábamos hace un momento que muchas veces pensaría la gente que, bueno, dejas el cigarro y ya, más difícil la heroína, más difícil la cocaína, y muchas veces la adicción es más fuerte, ¿no? Mariana, ese es un punto muy importante. Nosotros hemos visto que los usuarios multidrogas, ¿no? Primero se quitan la heroína, las metanfetaminas, la marihuana, la cocaína, o sea, la última que dejan, y no es porque pues, la consideren inocua, sino porque en realidad es la que a veces los tiene más enganchados, es el tabaco, ¿no? Y eso es algo que en términos, digamos, de nivel de adicción, y eso lo sabe la industria tabacalera. Claro. O sea, la mayor parte de los fumadores, no sé, yo mismo cuando fumé, o sea, yo fumé... Ya estamos investigando. O sea, yo fumé, probé el Páganos cigarro. la parte de los impuestos que te tocó, quedaste. Yo fumé entre los 15 y 16 años, era un menor de edad. Y a la mayoría de la gente que le preguntes, ¿cuándo empezó a fumar? Claro. No te van a decir que llegaron a los 18 años. ¿Por qué? Porque sabe la industria que entre más joven empieces a fumar, es más dura la adicción, ¿no? Entonces, por eso es que las políticas de prevención, de educación, de concientización, también se tienen que fortalecer, y hay presupuesto
si viéramos, por ejemplo, ahorita cuánto tiene la Comisión Nacional contra las Adicciones, los centros de integración juvenil, o sea, creo que entre los dos suman 2.200 millones de pesos. O sea, ¿eso qué es en prevención? ¿No? Comparado con el país, con la complejidad y con los fenómenos que tenemos de adicción, en la que cada vez hay más mujeres, ¿no? Que están iniciándose. Hay ciudades, que eso ya está medido también, hay ciudades en el país en los que ya las niñas de 13 a 15 años, el porcentaje de niñas es mayor, es más alto que el de los niños a esa misma edad. ¿no? Sí. ¿No? Oye, Eric, cuando empezaron todas estas iniciativas en donde no podía fumar la gente en los restaurantes, en los bares y demás, ¿bajó el índice de fumadores? En el caso de México, lo que sí tenemos, por ejemplo, bien evaluado, en la Ciudad de México, cuando empezaron a aplicarse los ambientes 100% libres de humo, disminuyó en 10% el caso de muertes por infarto agudo al miocardio en un año, y en 20% los casos de hospitalización por infarto agudo al miocardio. Buenísimo. O sea, sí hay una tasa de retorno, ¿no? Obviamente en el país no hemos hecho gran avance, ¿no? O sea, hay otros países en la región. Si tú vas, por ejemplo, a Brasil, hay mejores políticas en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, ¿no? Han hecho ellos, por ejemplo, ajustes a su política fiscal en los últimos años. Perú, ¿no? Costa Rica, Panamá. O sea, Panamá tiene ya prevalencia de fumadores del 7% de la población. O sea, ¿y eso por qué? Porque han construido un andamiaje institucional, han hecho grandes reformas para que pues eso se mejore. Claro. Y aquí el Congreso, pues honestamente, muy presionado por la industria, pues le ha dado temor a hacer modificaciones que van a tener un efecto en el mediano y en el largo plazo. Pero bueno, es importante esto que estás diciendo. Cuando se han tomado medidas, hemos visto resultados, así es que es muy importante. ¿Se acuerdan de esa época donde hasta en el avión se podía fumar? Sí. Qué horror. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya sabe, usted participe con nosotros en @puntoycoma_TV y ahora mismo regresamos. Como ya lo saben, el consumo de tabaco provoca una alta letalidad, la cual, bueno, pues estamos discutiendo aquí en Punto y Coma con Eric, Antonio, Eric, Toño, Antonio, como sea. A ver, tú alguna vez fumaste muy poco tiempo, 15, 16 años. Y a escondidas y porque era travesura. No, pero en la escuela no había ninguna restricción, ¿eh? O sea, era una preparatoria católica en la que pues, te salías al patio y fumabas, no fumabas adentro del salón, pero como alumno no tenías ninguna restricción. Oigan, ¿y ustedes fumaron también por pertenecer? Es decir, sí, claro, cuando empiezas en la adolescencia, ¿fumas por pertenecer? Esa es una característica como del perfil del fumador en México. A diferencia de todo el mundo, prácticamente en el mundo, quienes más fuman son los que tienen ingresos medios o bajos. En México no. México es así como raro, o sea, porque quienes más fuman son los que tienen ingresos medios o altos, ¿no? Y a veces entre más alto es el ingreso, es más la tasa de fumadores, ¿no? Y eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Se ha analizado a México también, porque les digo que es como una rareza, porque se supone que entre más información, más educación tienes más ingresos, entonces tendrías que fumar menos, pero en caso de México no. ¿Por qué? Porque sí hay como este factor, ¿no? Chic, ¿no? O de que, pues, te ves más, no sé, digo, pero entre muchos chavos, pues sigue estando todavía. Porque yo me acuerdo como en las películas de Mauricio Garcés y Clark Gable y todo eso, sí como que se veía muy, como dices tú, muy fashion o muy snob, como dijiste, chic. Muy chic, que fumaran. Ahora no, ahora es como, no, a ver, Mariana. Sí, no, porque te voy a decir, yo empecé, mi mamá fumaba, fuma y fumará, porque parece que nunca lo va a dejar. Entonces, Anita, pásame una cajetilla de cigarros. Entonces yo iba, sacaba dos, una para mí y una para mi mamá. No me los fumaba porque era niña, pero pues yo los tenía, entonces yo jugaba como, bueno, ¿no se acuerdan que había hasta cigarros de chocolate cuando éramos niños? O sea, pero era juego a ser grande. Era juego a ser grande, sí. Entonces yo en la secundaria, cuando eres una escuincla babosa, ¿no? Pues sí, con mis amigas,
así escondidas, uy, qué Sí, rudas, sí, ¿no? era lo cool. Sí. Ajá. Ahora, sí te puedo decir que no ha acabado de darnos el suficiente asco como para decir, ay, guácala, un fumador, aunque a ti sí, a mucha gente también. Yo cuando dejé de fumar, sí decía, qué asco. Yo no podría andar con alguien que fume, ¿no? Es guácala. Y ahora 5, 4, 3. Lo que No, sí por les eso, aconsejo... como solo encontró puros guapos que fumaban, dijo, pues Dijo, fumaré. mejor. Exactamente. Mejor compartir alientos fumo, a sí. cigarro. Exacto. Bueno, pero está cácala. de moda o no, sigue siendo por pertenecer desde tu punto Yo de vista. no sé, porque además no tengo mucho contacto con adolescentes, pero sí encuentro, no sé si estoy yo en lo correcto, pero mi percepción es que hace algunos años, tal vez cuando empezaron las restricciones, mucha gente dejó de fumar y ahora estoy viendo mucha gente que volvió, como en los Exacto. últimos, literal, un año, o a lo mejor porque lo traigo como yo volví hace como 2 años, lo traigo más fresco. Lo que sí les puedo decir, y no me dejarán mentir, si alguna vez ya dejan de fumar, Ya no regreso. no, o sea, no es, ay, me voy a echar un fume y ya. No, ese fume es el que terminas en la tienda pidiendo tus cigarros. Entonces, ese es el punto de decir, neta, no, pero es muy Y difícil. nunca se te deja de antojar, ¿no? Yo A mí me sí se me dejó, te lo juro, por Sí. eso más coraje me da volver a haber vuelto. A mí me da tanto asco porque mis papás, los dos, fumaban muchísimo cuando yo era chica. Mi papá tiene enfisema pulmonar porque además fumaba tabaco y puro. Madre. Ajá, como que dijo, bueno, ya voy a dejar el tabaco porque al puro no le doy el golpe, pero bueno, no se libró de tener enfisema. Y mi mamá también fumaba y dejó de fumar hace como 6 años y hasta la fecha dice, es que yo huelo y se me antoja. Neta. Ajá. Ay, qué triste, sí, es que es muy duro. Es muy fuerte, o sea, es una adicción muy fuerte. Porque además tiene que ver con un contexto también social. O sea, yo me acuerdo cuando... Un vinito y tu cigarro, o el Exacto. cafecito y el cigarro. Un corajito y tu cigarro. Un buen chisme y Un tu susto cigarro. y tu cigarro. No, depresión y el claro. cigarro. Cortaste con el novio, el cigarro, ¿no? ¿Qué será una adicción más fuerte que incluso que el alcohol o no es para tanto? O como no tiene efectos, que por ejemplo el alcohol, agarres 4 días de jarra y te corran del trabajo, o tengas problemas familiares y resulta en un divorcio, igual con las adicciones como la heroína, la cocaína, Claro. que te generan incluso una reacción no solo laboral, sino De personalidad. Por eso está como... En términos de dependencia, o sea, se ha puesto al tabaco casi al mismo nivel que la heroína, pues. O sea, en términos de que te engancha y te agarra bien, ¿eh? O sea, tu subconsciente incluso es capaz de levantarte a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Porque dices, necesito un cigarro en este momento, ¿no? Y no midiendo consecuencias te vas a la tiendita, o sea, aun cuando esté inseguro, te vale, o sea, es más fuerte tu adicción que eso, ¿no? Y en ese sentido, o sea, sí hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Sobre todo cuando eres muy joven, porque digamos que eso lo vas a pagar. Si empiezas muy joven, es mucho más difícil que tú puedas dejar el consumo de tabaco, o sea, dejar de fumar. En promedio, el fumador tiene que hacer como 8 intentos para dejar de fumar. O sea, sí es algo en el que además es muy importante que se acerquen con un especialista, ¿no? La Comisión Nacional contra las Adicciones son más de 300 centros de atención primaria en adicciones, en los cuales te pueden ayudar también a hacer un diagnóstico para hacer la medición de cuánta adicción tienes ya con el consumo de tabaco, ¿no? Entonces sí es muy importante que las personas se acerquen con los especialistas, se diagnostiquen. Hay una prueba que es básica, que se llama el espirómetro, es una espirometría, en lo que tú vas a soplar en un tubito y te van a decir pues qué tanto han perdido capacidad tus pulmones, y eso es algo que también, ¿no? Pues ayuda a dimensionar los daños. Porque efectivamente, ¿no? O sea, no te pasa como en el alcohol, ¿no? De que dejes de trabajar. Digo, hay personas que a lo mejor sí tienen que estar, como ahora en muchos lugares ya no se puede fumar, pues se tienen que salir exteriores y regresan, ¿no? Y tienen como una productividad tal vez más baja. No te pasa eso, pero digamos que cuando tú ves el acumulado, el efecto, los daños que vas a tener, pues ahí sí hay una situación, ¿no? Que se tiene que ponderar, porque para que ustedes tengan muy clara esta estadística, que creo que es muy importante que la población y el público lo conozcan. En el mundo, cada año mueren 6 o 7 millones, dependiendo cuál sea la fuente, de fumadores, ¿no? De los cuales el 10%, ¿no? Son personas expuestas, o sea, que no son fumadores pasivos, o sea, que convivieron. El 10% de esa cifra
¿no? 600,000 o 700,000, dependiendo qué fuente se utilice, son fumadores pasivos, la mayoría mujeres, ¿no? Porque hay tasas más altas de fumadores. Niños. O niños. Bueno, 6, 7 millones por tabaco. Son 3.2 millones los que mueren por consumo de alcohol. Uf. O sea, el tabaco mata 2 veces más que el alcohol. Chicas, me voy pronto. Mira, ya empezó a toser. Me les voy muy pronto. Bueno. No es chiste, no es gracioso. Y el consumo de drogas ilegales, o sea, lo que tiene la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, se habla de alrededor de 242,000 muertes al año por drogas ilegales. O sea, si nos vamos a las cifras a nivel mundial, el tabaco mata 2 veces más que el alcohol y 29 veces más que las drogas ilegales. Sí, claro. O sea, entonces, para dimensionar el problema, ¿no? Porque pues, a veces los gobiernos dicen, no, pues nos estamos enfocando, ¿no? Todo hacia el combate de drogas. Claro. O sea, lo que nos está matando muchas veces son las drogas lícitas. Porque Las drogas lícitas. de marihuana no se muere tanta gente, salvo en la parte del narcotráfico, como de cigarro. O sea, de sobredosis, ¿no? Porque, digo, tampoco es que de nicotina te vayas a morir de una sobredosis. No. Pero digamos que los picos en los síndromes de abstinencia, ¿no? Que es cuando dices, ay, quiero fumar, ¿no? No me puedo aguantar. O sea, los picos de abstinencia, en el caso del consumo de tabaco, son mucho más frecuentes, ¿no? Te pueden dar hasta 5 o 6 en una hora, comparados con el síndrome de abstinencia que podrías tener, por ejemplo, consumiendo marihuana, que tienen que pasar 4, 5, 6 horas, ¿no? Para que otra vez sientas como la necesidad. O sea, por eso es que es muy importante, pues, o sea, fortalecer las políticas, tener mejores políticas, porque es ahí donde vamos a poder tener una mejor salud para la población. Y los fumadores se prenden, ¿eh? El otro día que llevamos en mi noticiario de las 11, mi comercial, el tema del tabaco, la gente me escribía y enojada, que por qué estábamos proponiendo eso, que habláramos de cosas importantes. Oiga, es algo muy importante. La cantidad de muertes y la cantidad de dinero que le está costando esta adicción al país y al mundo entero es un tema fuerte. Es muy importante. Miren, en México se estima que cada año mueren 66,000 mexicanas y mexicanos, cada año, que es alrededor del 10% del número total de muertes. O sea, por día son poquito más de 180. Lo cerremos en 180. Por día en México. En México, todo México, ok. O sea, si tuviéramos una noticia en la que un avión con 180 personas se estrellara, todos los días, yo les aseguro que habría un escándalo. Que se habría un escándalo, ¿no? Pero como es persona, o sea, generalmente, y eso también es muy cruel, o sea, para el fumador, lo tiene que enfrentar muchas veces con sus familias, sin el apoyo a veces en los servicios de salud que necesita, porque además son enfermedades muy caras, ¿no? Entonces, eso es algo que pues muy poco se ve, ¿no? Y muchas veces nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con pacientes que tienen algún tipo de afectación hay, no sé, cualquier cantidad de hospitales que dan esos servicios, y los vemos, pues sí, o sea, están con un respirador, ¿no? Sí, y a veces, aún estando con un tanque de oxígeno, les estalla el tanque de oxígeno porque no dejan de fumar, ¿no? Entonces, o sea, sí es una adicción muy tremenda, más pronto se atienda, y por eso la necesidad de fortalecer políticas, de mejorar impuestos, o sea, porque eso sí es algo que sí tenemos que hacer, pues para tener mejores expectativas de vida. Pero con fuerza de voluntad te lo quitas, así. Con fuerza de voluntad, y esa es mi siguiente pregunta, ahorita regresando del corte. También, digamos que los tratamientos que hay, yo he visto amigas que dejan de fumar, toman esta medicina que aparte de que es carísima, les da unas náuseas y unas pesadillas, y se toman una copa de vino y están hasta el sorete, o sea, está difícil. O los parches de nicotina, o los chicles, o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo buscar ayuda? Ahorita regresamos un poco con eso. Mientras, ¿crees que el aumento de impuestos al tabaco podría ser una forma de recaudar dinero para servicios del sector salud? @puntoycoma_tv. 84% dicen que es la mejor idea, 6% que podría ser beneficioso, 9% que es una estrategia de robo, ya cambió, y 1% que es solo perjudicial.
Jazz decía hace unos momentos que es fuerza de voluntad. Yo creo que es un poquito más que eso, porque de verdad es algo físico, ¿no? Y tienes el síndrome de abstinencia y todas esas cosas, pero creo que el primer paso, va a sonar muy absurdo lo que voy a decir, pero lo voy a justificar, es querer dejar de fumar. Claro. Porque hay gente que tiene que dejar de fumar o sabe que tiene, pero no quiere dejar de fumar. Como los que me bulearon en Twitter. ¿Qué decían? que hablara de cosas importantes. Ay, preocúpese por su salud, señor. Ajá. Entonces, sí, hay... Los que fumamos sabemos que no es bueno, sabemos que es perjudicial, pero no estás convencida porque dices, ay, no, qué miedo, qué flojera. Entonces, el primer paso es querer dejar para que el segundo sea acudir con un especialista. Nosotros en la Fundación no tenemos como tal, como organización civil, apoyo directo a tratamiento, pero sí conocemos instituciones, ¿no? Como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que tiene una clínica de tabaquismo fantástica, en la que no solamente te van a dar los servicios de tratamiento, sino también te van a hacer un muy buen diagnóstico. Porque eso es muy importante, o sea, no todos necesitamos el mismo medicamento o la misma combinación de medicamentos, ¿no? Porque dependiendo del nivel de adicción, o sea, para eso te tienen que evaluar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de adicción? ¿Cuáles son los daños? Porque probablemente no solamente necesites ya asistencia para dejar de fumar, sino probablemente para atender alguna ya de las afectaciones que te pueden generar. Entonces sí es muy importante que se acerque, ¿no? A las instituciones médicas especializadas para que tengan un buen diagnóstico y un tratamiento a la medida. Eso creo que es un paso importante. Porque puede ser, sí, la adicción a la nicotina, al alquitrán, lo que sea, pero también puede ser, en mi caso, soy muy ansiosa, entonces mi ansiedad aumenta mis ganas de fumar, ¿sabes? O sea, no es nada más que diga, ¿Y no te relaja fumar? Sí, claro. O sea, es como, no es que te esté diciendo yo quiero fumar, simplemente es que pues está ahí, entonces por la misma ansiedad es como la gente que come chocolates, no es que sea adicto a lo mejor al chocolate o a las papas o al no sé qué, sino que la ansiedad también provoca eso, ¿no? Ahora, yo sí tengo a mi abuelo, que el día que le dijo el doctor, no puedes seguir fumando, agarró y dijo, ok, le echó una fumada, es la última que me he hecho, y en su vida volvió a fumar. Mis respetos. Mi papá, cuando le dijeron, no puedes fumar, mi papá fue una persona que en su juventud se divirtió como loco, comió, bebió, fumó, viajó, se la pasó padrísimo, y hoy se lo está cobrando. Entonces, no es como que dejes de fumar durante 10 años y ya tus pulmones se repongan, tus pulmones ya quedan con un daño de por vida, ¿verdad? En el caso de los pulmones es, digamos, el daño, hacer una reversión, sí mejora tu capacidad pulmonar, o sea, a los meses tú vas a sentir que si subes una escalera te sientes mejor, o sea, no llegas así, que casi en el desmayo, ¿no? O sea, sí hay efectos que son inmediatos, pero también sí mejora mucho tu sistema circulatorio, o sea, tienes una mejor capacidad de oxigenación, ¿no? Incluso hasta lo pueden notar en la piel, ¿no? Los fumadores cuando dejan de fumar, que ya no se están como, porque además se les puede hacer a veces hasta un poco como papel, pues que se hace un poco más dura. Como pues. que se va comiendo parte de tu pulmón. Se va haciendo como una roca, ¿no? Se va endureciendo. Se va endureciendo. En el caso del pulmón, sí se va endureciendo, va perdiendo capacidad, flexibilidad, pero eso también incluso se nota en la piel de las personas. Claro. O sea, en todos los hasta órganos, en eso, ¿no? En ¿No todo. se acuerdan una exposición que hubo en la UNAM, muy polémica, que pasaban un órgano de un fumador junto a uno que nunca había fumado? El que nunca había fumado estaba rosita, normal, como lo vemos en los libros, y el que había fumado, todos los órganos se veían negros. Qué asco. Oye, Eric, pero a ver, también hay otra cosa. Estamos hablando de una adicción de personas, de decisiones personales finalmente, ¿no? Si Mariana quiere o no dejar de fumar, pues está en su decisión, en su proceso. Pero mientras Mariana fume, nos contamina y nos enferma al resto. Por eso ustedes como asociación están buscando que el Congreso legisle para tener mayor precio, es decir, ok, Mariana de acá que se convenza de que no deje fumar, y todos los demás, mi amiga Jessica Pacheco igual. Exacto, ¿no? ¿dónde está Kimberly, por favor? Kimberly, Jessica, todas ellas, ¿no? Todas estas fumadoras compulsivas. En lo que ellos fuman hay una situación, es decir, gente en los hospitales
por enfisema pulmonar, por todas las enfermedades que ya mencionaste y que van derivando a eso. Es por eso importante que el Estado intervenga, es decir, no le puede prohibir a Mariana, pero sí le puede cobrar más para que ese dinero se vaya a hospitales y en este caso a la reconstrucción. ¿Qué están haciendo ustedes en eso? Nosotros, mira, somos muy cuidadosos porque aquí efectivamente no se trata de acosar, de señalar, ¿no? O sea, una persona que tiene una adicción, ¿no? En general, más bien necesita ayuda, o sea, pero claro que es una decisión también individual, ¿no? O sea, porque de nada sirve, como bien decía Mariana, de que pues todo el mundo le diga, pero pues, si él no quiere, pues no quiere, o sea, hay que respetar, ¿no? O sea, y eso y nosotros tampoco le voy tenemos, a retirar mi amistad. No, y no tienes que obligar a nadie, o sea, pero obviamente como Estado, eso está probado, o sea, hay incentivos que si tú los tienes a la mano, ¿no? Si tú haces una regulación, por ejemplo, ustedes recordarán que hace años había publicidad de productos de tabaco a cualquier hora, ¿no? O sea, cuando tú haces una restricción para la publicidad, eso también está impactando a la política porque ya no tienes una sobreexposición indiscriminada, que lo mismo le llegaba al fumador, pero le llegaba a un niño de 3, 4 años, ¿no? Entonces ahí es donde sí, o sea, existen políticas públicas que han sido probadas, ambientes libres de humo, impuestos, prohibición total de publicidad, las advertencias, estas imágenes que vienen en cajetillas, que en México tampoco lo hemos hecho muy bien porque se han repetido las imágenes, eso va en contra de las directrices del convenio marco, por ejemplo, y tampoco hemos tenido como mucha fortaleza en políticas de prevención. Aunque, o sea, sí, CONADIC hace mucho más de lo que puede, pero sí tiene un presupuesto que a todas luces es insuficiente, ¿no? Vamos a ir a un corte, pero para cerrar esta idea también es muy importante. Yo no soy mamá y no lo voy a hacer. No me justifica, no me justifica. Ajá. Pero, por ejemplo, mi cuñado sí fuma. Entonces el otro día, su hijo tiene 1 año 3 meses, nene bebé. Nene bebé se despierta, agarra una cajetilla y le hace, papá. Fíjate. 1 año 3 meses. Entonces ahí también, independientemente de la publicidad, todo eso, pues en la casa lo conviertes en algo aspiracional, ¿no? Pues quieres ser como tu papá fuma, pues quieres fumar. Pues, está cañón, es muy difícil dejar de fumar. Fíjense, el 56.9% de quienes declararon ser personas fumadoras intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses. Asimismo, en general, el 73.8% de quienes fuman declaran que planean o que están pensando dejar de fumar. Así que a ver para cuándo. A pesar de esto, el consumo no se ha reducido. La fuente es el Excelsior. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor participe con nosotros en nuestras redes sociales, @puntoycoma_TV. Volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma, porque ya entramos a la parte de las conclusiones y del resumen y bueno, ¿qué están haciendo en el Congreso? Pues estamos presentando una propuesta para que se haga este ajuste a los impuestos y es muy importante que igual nos pudieran seguir en las redes sociales. Somos la Fundación Interamericana del Corazón México. Nuestra cuenta de Twitter es @FICMéxico o también tenemos otra cuenta en la que hacemos campaña que es @LibreDeHumo. En estas dos nos pueden seguir para que también estemos informando porque sí hay que hacer mucha abogacía, mucho cabildeo con los legisladores porque honestamente muchos pues más bien se dejan tocar por el otro lado, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de recursos por parte de la industria. Se dejan comprar por las tabacaleras. Muchas veces sí, o sea, y a veces con promesas más bien para inversiones en el mediano plazo, con campañas, con otros cargos públicos. Y pues sí, o sea, es muy importante que a todo el auditorio, todos los que nos ven en este programa, que nos puedan seguir y apoyar, porque a los legisladores sí hay que presionarlos. O sea, así por la buena, sí hay muchos que sí son muy claros, muy conscientes, pero la gran mayoría, pues más bien andan en otras ondas y a veces también pues con conflictos de interés, ¿no? Exacto. Mariana, ¿con qué te quedas? Con la idea de... No, ¿sabes con qué sí, de verdad? ¿Sí? Con
tranquilidad, digamos, de lo que dijiste, que existe también un plan, digamos, a tu medida, que no tiene que ser, apago el cigarro y me dedico a sufrir, a subir de peso, a ponerme histérica todo el día, ¿no? Y a no hacer popó. Ah, sí, también. Mucha gente dice que le ayude con el estreñimiento. Me llevo, bueno. Ay, eso es mental. Bueno, dicen. ¿Cómo? Que se echen unas ciruelas pasas. No, exacto, que existe esa posibilidad, que no estás, literalmente, como dicen los lugares comunes, que no estás sola en este esfuerzo, que alguien que te puede apoyar. Entonces, eso me tranquiliza. Jazz, ¿con qué te quedas? Yo digo que lo mismo que decía Eric, pero también es importante extenderlo a las campañas de publicidad, a las escuelas, que no sea algo cool o chic, como decías en el tema de fumar, sino lo contrario, que encuentren otras vías y conocimiento, ¿no? Ante todo, que sepas que te puedes, tu vejez te la puedes fregar, que no es nada más para ahorita. decirlo con una palabra menos fea. Y yo sí decir que de repente yo pensaba, pero ¿por qué el Estado se tiene que meter en legislar cosas que tienen que ser decisiones personales, ¿no? Como fumar, como comer, ya ven la sal, todo eso. Sí. Pero pensándolo bien es porque ese cigarro, esa sal de más, nos cuestan los impuestos, es decir, lo que pagamos en impuestos se va al sector salud y entonces sí estamos pagando muy, muy caro pues nuestros excesos, ¿no? Los vicios. Pues definitivamente, o sea, sí hay como todas estas dimensiones que ustedes han mencionado y en algo que sí es una adicción, o sea, no se trata efectivamente de ir contra la persona que tiene esa adicción, sino de cómo como sociedad tenemos, y con el apoyo del gobierno, pues una mejor respuesta a un problema de salud pública grave. Gracias, Eric Antonio. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, chicas. Y sobre todo, gracias a usted que nos acompañó en este programa de Punto y Coma. Quédese en Titulares de la Tarde porque viene Gaby Tlaseca. No le cambie, por favor.